El silbido de la Sierra Madre. Buenas noches, compañero. Si estás aquí escuchando mi relato, te sugiero que pongas atención a cada palabra. La carretera puede ser tu mejor amiga, pero también esconde secretos que ningún hombre quisiera descubrir. Lo que te voy a contar no es una leyenda o un cuento de fogata, es algo que viví en carne propia, algo que jamás olvidaré. Ocurrió en las profundidades de la Sierra Madre, un lugar que esconde más de lo que cualquiera podría imaginar. Mi nombre es Diego Ramírez, tengo 38 años y llevo más de 15 recorriendo las carreteras de México como trailero. Nací y crecí en Durango, un lugar donde las montañas y la sierra son parte de nuestra vida cotidiana. Mi familia, como muchas otras, dependía del campo y de trabajos humildes para sobrevivir. Desde niño, supe que mi destino no era seguir los pasos de mi padre en el campo. Siempre soñé con la libertad que ofrecía la carretera, ver el horizonte abierto, los kilómetros por delante, sin nadie que te diga qué hacer o a dónde ir. Así que apenas tuve la oportunidad, aprendí el oficio de conducir un camión y me lancé a recorrer el país. Empecé manejando rutas locales y poco a poco fui expandiendo mis horizontes hasta convertirme en un trailero de largas distancias. La vida en la carretera es solitaria, pero también ofrece un tipo de paz que no encuentras en ningún otro lado. Claro, también tiene sus riesgos, y no me refiero solo a los accidentes o los asaltos. Hay cosas que uno encuentra en el camino, cosas que no siempre tienen explicación. A veces, las carreteras y las montañas guardan secretos antiguos, más allá de lo que nuestra razón puede comprender. Una de esas experiencias fue la que viví en la Sierra Madre. Había oído rumores entre los camioneros sobre un silbido extraño que se escuchaba en esas montañas, pero nunca le di importancia, hasta que me tocó a mí escuchar el silbido, y lo que siguió cambió mi vida para siempre. Era una noche fresca de invierno. Había aceptado un encargo urgente que me llevaría desde Chihuahua hasta Nayarit, cruzando parte de la Sierra Madre Occidental. No era la primera vez que atravesaba esas montañas, pero esa ruta en particular tenía fama de ser peligrosa, no solo por el terreno, sino por las historias que se contaban entre los camioneros. Muchos hablaban de luces extrañas, animales que se aparecían de la nada y, sobre todo, el silbido. Según las historias, ese sonido se escuchaba en las noches más frías y oscuras y no traía nada bueno. Algunos decían que era el alma en pena de alguien que había muerto en la sierra. Otros aseguraban que si escuchabas el silbido cerca, significaba que estabas en peligro, y si lo escuchabas lejos, ya no había vuelta atrás. Nunca presté mucha atención a esas historias. Después de todo, para mí, lo único que importaba era cumplir con mi trabajo y regresar a casa con un poco más de dinero en el bolsillo. Aquella noche, cargué mi camión con la mercancía y me preparé para el largo recorrido. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el aire frío cortaba como cuchillo. Subí al camión, encendí el motor y me dispuse a enfrentar lo que en ese momento pensé que sería solo una noche más en la carretera. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. El camión rugía bajo mis manos y la carretera serpenteaba a través de los valles y las colinas de la Sierra Madre. El paisaje era imponente, con montañas que se alzaban como gigantes en la oscuridad y bosques densos que parecían ocultar secretos milenarios. Sin embargo, cuando me adentré más en la sierra, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado, más frío. Las estrellas, que hasta hacía poco iluminaban el cielo, comenzaron a desaparecer tras una capa de nubes densas que cubrían el firmamento. El viento, que antes susurraba entre los árboles, ahora parecía llevar consigo un lamento lejano. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un silbido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme fruncir el ceño. Al principio pensé que era el viento,
que se colaba entre las ramas de los árboles. Pero conforme avanzaba, el silbido se hacía más constante, más claro, como si alguien estuviera siguiéndome desde la oscuridad. Miré por el retrovisor, pero no vi nada, solo la carretera vacía y el contorno de las montañas en la distancia. Aceleré un poco, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Algo no estaba bien. A medida que me adentraba más en la sierra, el silbido se volvió más fuerte, más persistente. Era como si alguien estuviera imitando el viento, pero con una intención maliciosa. De repente, el sonido dejó de parecer algo natural. Sentía que ese silbido estaba dirigido a mí como una advertencia. Pero, ¿una advertencia de qué? El instinto me decía que no debía detenerme, que lo mejor era seguir adelante y no mirar atrás. Sin embargo, algo en mi interior me decía que estaba siendo observado, seguido por una presencia que no pertenecía a este mundo. Decidí apagar la radio. Necesitaba silencio para concentrarme y escuchar con claridad. Y fue entonces cuando el silbido se volvió más fuerte, más cercano. No era el viento. Era un sonido inhumano, agudo, que atravesaba el frío de la noche y se clavaba en mi mente. Sentí como el sudor frío comenzaba a recorrer mi frente, a pesar del clima gélido. Mi corazón latía más rápido y un nudo de temor empezó a formarse en mi pecho. Miré a los lados de la carretera, buscando algún indicio de movimiento entre los árboles, pero todo estaba quieto. Lo único que rompía el silencio de la noche era ese maldito silbido que ahora parecía rodear el camión como si proviniera de todas direcciones. De repente, la niebla comenzó a levantarse. Era espesa, casi imposible de atravesar con las luces del camión. Tuve que reducir la velocidad para no perder el control en las curvas pronunciadas de la sierra. La niebla parecía viva, envolviendo el camión como una manta espesa y helada, dificultando cada vez más la visibilidad. Y allí estaba, el maldito silbido, como si se moviera dentro de la niebla, jugando conmigo. En ese momento, me di cuenta de que ya no era un simple sonido en la distancia. El silbido estaba tan cerca que juraría que provenía de algo que me acechaba. Sentía su presencia en cada bocanada de aire que inhalaba. Todo mi cuerpo estaba tenso, esperando lo peor. Tenía el presentimiento de que si detenía el camión, algo terrible iba a suceder. Así que apreté el volante con más fuerza y seguí avanzando, aunque apenas podía ver un par de metros delante de mí. Fue en ese preciso momento que vi una silueta emerger entre la niebla. Al principio pensé que era un árbol o alguna roca que había rodado al camino, pero pronto quedó claro que no era ni una cosa ni la otra. Era una figura humana, alta y esbelta, pero lo más perturbador no era su tamaño, sino su posición. La figura estaba de pie en medio de la carretera, inmóvil. Y aunque estaba envuelta en la niebla, lo que más me perturbó fue que sus brazos colgaban de una forma extraña, como si no estuvieran sostenidos por fuerza alguna. Por un segundo, pensé que era una alucinación provocada por el cansancio, pero el sonido del silbido que acompañaba a esa figura me hizo darme cuenta de que lo que estaba viendo era real. Reducí la velocidad, sin querer detenerme por completo. Mi instinto me decía que no debía quedarme mucho tiempo cerca de esa cosa, pero la figura no se movía, simplemente estaba allí, bloqueando mi camino. La niebla a su alrededor parecía danzar, cubriéndola y revelándola en intervalos como si fuera parte de ella. El silbido aumentaba en intensidad, perforando mis pensamientos, llenando el aire con una angustia indescriptible. Finalmente, la figura comenzó a moverse. No caminó hacia mí, no hizo gesto alguno para apartarse del camino. Simplemente flotó hacia un lado, dejando el paso libre, pero sin despegar los pies del suelo. Y mientras lo hacía, el silbido se intensificaba, resonando en mis oídos como si estuviera llamando a algo o a alguien.
Sentí un escalofrío recorrerme entero. Aceleré de nuevo, tratando de dejar atrás esa imagen perturbadora. Mientras el camión avanzaba, miré por el espejo retrovisor y vi que la figura no había desaparecido. Seguía ahí, pero ahora se deslizaba detrás de mí, manteniendo una distancia constante. No importaba cuánto acelerara, siempre estaba ahí, flotando en la niebla, acompañada por ese maldito silbido. El miedo se apoderó de mí. Pensé en parar, en salir del camión y enfrentar lo que fuera que me estuviera siguiendo. Pero algo me decía que si lo hacía, esa cosa, lo que fuera, me alcanzaría. El aire era pesado, como si se estuviera volviendo más difícil de respirar, y el silbido se volvía cada vez más ensordecedor, martilleando en mi cabeza. Sin parar. Me aferré al volante con fuerza, con la esperanza de que todo esto fuera producto del cansancio y que en algún momento, cuando el sol comenzara a salir, todo desaparecería. Pero el amanecer aún estaba lejos y yo estaba en medio de la nada, rodeado por montañas, niebla y ese maldito sonido que me estaba volviendo loco. Mientras manejaba con la figura aún siguiéndome, recordé algo que mi abuelo me contó cuando era niño. Él también había sido camionero y conocía bien la Sierra Madre. Me habló de las cosas extrañas que pasaban en esas montañas, de cómo, durante las noches más oscuras y solitarias, algunos hombres escuchaban el silbido. Decía que no era cualquier silbido, sino un sonido que anunciaba desgracias o presagiaba la muerte. En ese momento me había reído, pensando que eran solo historias para asustar a los niños. Pero ahora, años después, esas palabras resonaban en mi mente. Mi abuelo mencionó una vez que, cuando escuchabas el silbido, lo único que podías hacer era seguir avanzando y no detenerte. Si el sonido se escuchaba cerca, significaba que tenías algo de tiempo, pero si lo escuchabas a lo lejos, tu destino ya estaba sellado. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero ahora, al escuchar el silbido que se intensificaba, comprendía el terror que debía haber sentido en su época. Con la niebla cubriéndolo todo y el silbido aún resonando en el aire, llegué a un tramo de la carretera que bordeaba un profundo barranco. El camino se volvía más estrecho y sinuoso, y mi concentración era total. Sabía que si cometía un error, podría caer por el precipicio, pero lo que no esperaba era lo que estaba por encontrarme más adelante. A lo lejos, a través de la niebla, vislumbré un puente de piedra que atravesaba un profundo río que corría entre las montañas. Era un puente antiguo, de esos que parecen haber sido construidos siglos atrás. Todo estaba bien, hasta que noté que parte del puente estaba derrumbada. No había forma de cruzarlo. Me detuve de golpe, con el motor aún en marcha y la figura que me había seguido acercándose por detrás. No tenía a dónde ir. El puente estaba roto y detrás de mí estaba esa cosa, el ser que había aparecido entre la niebla, acompañada por el silbido. Estaba atrapado, sin saber qué hacer. El silbido se volvió insoportablemente fuerte, tanto que tuve que cubrirme los oídos, aunque no servía de nada. Podía sentir cómo ese sonido atravesaba mi mente, distorsionando la realidad. Sentía que el tiempo se detenía, que el aire a mi alrededor se hacía cada vez más pesado, como si todo lo que me rodeaba estuviera cerrándose sobre mí. De repente, la figura apareció junto a la ventana del camión. No tenía rostro, solo una oscuridad que parecía absorber toda la luz, y sin embargo sentía su mirada fija en mí. El silbido, ese maldito silbido, parecía provenir de ella, como si toda la montaña estuviera a su merced. Sabía que no tenía escapatoria. O saltaba por el puente roto o me enfrentaba a lo que fuera que estuviera delante de mí. Mi cuerpo temblaba y por primera vez en mi vida sentí el verdadero miedo, ese que te paraliza y te deja sin aliento.
justo cuando pensé que todo estaba perdido, el silbido cesó. El silencio era tan absoluto que mis oídos seguían resonando con el eco del sonido. La niebla comenzó a disiparse lentamente y la figura desapareció tan misteriosamente como había llegado. El puente, que hasta hacía unos momentos parecía roto, ahora estaba intacto. No podía creer lo que estaba viendo. Con el corazón aún latiendo desbocado, decidí cruzar el puente. No miré atrás, no quise saber si esa cosa seguía ahí. Solo quería salir de esa maldita montaña. No sé qué fue lo que sucedió esa noche. Tal vez fue solo mi mente jugando trucos por el cansancio, o tal vez hay cosas en esta tierra que simplemente no podemos comprender. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que conduzco por la sierra y escucho un silbido, acelero sin mirar atrás.